Primera campaña evangelística. Hechos 2, 14 al 42. Continuamos viendo los primeros hechos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y así llegamos a la primera campaña evangelística. Esta se realiza en Pentecostés, justo después que los discípulos recibieran el Espíritu Santo que vino sobre ellos, y les dio el poder de hablar las maravillas de Dios en diferentes idiomas. Se estaba llevando a cabo la primera campaña evangelística y además era plurilingüe. El Señor no se vino con chiquitas, fue una campaña a todo trapo. Las invitaciones se enviaron con muchísima anticipación. Estaba el lugar repleto, preparado e incluso hubieron efectos especiales. Un viento recio que estremeció todo y llamó la atención de todas las personas alrededor y los concentró en un solo lugar. Las invitaciones se habían enviado más de 1000 años antes. Sí, la cita estaba establecida desde el Pentateuco. Deuteronomio 16, versículo 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Era una orden que todos los varones judíos debían asistir a Jerusalén 3 veces al año como mínimo, coincidiendo con las 3 fiestas solemnes que así lo demanden. Estas fiestas simbolizan el encuentro entre Dios y su pueblo, explícitamente una comunión no solo de pensamiento y corazón a la distancia, sino de cercanía, de contacto e intimidad. La fiesta de los panes sin levadura se inicia con la Pascua, donde se sacrifica el cordero, seguida de 7 días de no comer pan con levadura, y terminando la misma con la entrega de las primicias. Su cumplimiento total se realizó con Dios viniendo al mundo en forma humana, Cristo, entregándose a sí mismo en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, resucitando al tercer día, siendo las primicias de los hijos de Dios que no serán jamás vencidos por la muerte. Todo varón judío iba a Jerusalén para esta primer fiesta y vivieron en carne propia la cercanía con Dios hecho hombre. La segunda fiesta era la fiesta de las semanas, también llamada Pentecostés, fiesta en la cual se ofrecía a Dios una ofrenda de panes con levadura. Y a pesar de la levadura presente en los panes, la ofrenda era agradable a Dios y Él la considera cosa santísima. El cumplimiento total de esta fiesta se inició en Pentecostés, luego de la ascensión del Señor Jesús. En esta fiesta, la unión entre Dios y su pueblo se cumple con la venida del Espíritu Santo. Pero no solo por un momento, sino viene a morar en cada uno de los creyentes. Esta es la fiesta cumplida plenamente y está detallada en Hechos 2. Para poder participar de esa segunda fiesta, es necesario conocer y aceptar la primera. A partir de ese momento, el Espíritu Santo permanece en la tierra, viviendo en el corazón de cada creyente, cada uno como templo del Espíritu Santo, a pesar de que aún seguimos teniendo levadura en nuestras vidas. Pero esa levadura ya no es tomada en cuenta delante de Dios, fue quitada por Cristo. Entonces, cuando Dios hizo todo lo que estaba fuera del control de los discípulos para preparar esta gran fiesta, esta primera campaña evangelística, los discípulos estaban dispuestos a tomar parte en la misma, a hacer lo que Dios y los ángeles no hacen, predicar el evangelio.
El discurso que Pedro realiza en esta oportunidad es una excelente muestra de todo lo que debe contener un evangelismo efectivo. Podemos resumir el discurso en 4 partes. La primera, una introducción. Pedro usa la preparación que realizó Dios, el grupo de gente reunido que fueron a buscar a Dios, que estaban atentos a lo que sucedía por el viento recio, y los discípulos hablando en lenguas, y utiliza un pasaje del Antiguo Testamento en el cual se declara que Dios iba a hacer lo que ellos estaban viendo. Los pone dentro del cumplimiento de la profecía y entonces así captura su atención y sus corazones. Hechos 2, 14 al 17. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y además introduce la posibilidad de salvación en Jesús en el versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora había llamado más aún su atención, asegurando que se estaba cumpliendo delante de ellos una profecía. Usa la palabra de Dios para preparar los corazones a recibir el Evangelio y les plantea la opción de salvación. Presentación de Cristo. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro presenta a Jesús varón perfecto delante de Dios, que fue instrumento de Dios en medio del pueblo, que hizo señales solamente atribuibles a Dios, sanó enfermos, quitó todos sus dolores. Seguramente muchos estaban meditando en su corazón que él tenía razón. Jesús era tal cual lo describe Pedro. Luego les declara que sin importar lo que Jesús hizo, era y representaba, los judíos lo habían aprendido y matado en la cruz. Pero este hecho al mismo tiempo fue determinado por Dios mismo. Les presenta la realidad que la muerte de Cristo fue planificada por Dios, aceptada por Jesús, pero ejecutada por ellos. Tenían sangre inocente en sus manos. Posiblemente sentían remordimiento y pena por Jesús. Entonces inmediatamente Pedro encamina a alguno que esté divagando en esto en su corazón. Hechos 2:24. Al cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Cristo había resucitado. Él no había permanecido en la tumba. No había por qué más tener pena de Jesús. No solo había resucitado, sino que además Dios lo había exaltado hasta lo sumo.
ahora está eternamente a la derecha del Padre Celestial. Todo lo que Pedro había hecho hasta ahora era detallar el porqué de la primera fiesta solemne que convocaba el pueblo a Jerusalén. Jesús, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muriendo por nuestra causa, pero resucitando y siendo exaltado. Y termina el versículo 33, declarando que ahora se estaba cumpliendo la fiesta de las semanas, la promesa del Espíritu Santo derramado sobre los creyentes. Arrepentimiento para perdón de pecados. Al oír las palabras de Pedro, lo que hizo Dios enviando a su Hijo y la responsabilidad que tiene cada hombre por su pecado, el pueblo se pregunta, ¿qué haremos? Hechos 2, 37 al 40. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Esto me hace pensar que muchas veces invertimos el orden de la presentación del Evangelio. Empezamos con el arrepentimiento, sin haber hecho la introducción de la palabra de Dios, sin presentar a Cristo y mostrar que cada hombre tiene la necesidad de salvación, que todos tenemos responsabilidad delante de Dios, que a pesar de buscar a Dios, no lo podemos hallar si Él no descendía primero a nosotros. Y termina con el bautismo y la vida de iglesia. A veces pensamos que el bautismo es una lección que se dará mucho más adelante después del Evangelio, pero en realidad está ligada al arrepentimiento y perdón. Ese arrepentimiento debe ser evidente. El bautismo del Espíritu Santo se produce inmediatamente cuando creemos y confesamos, pero el bautismo de testimonio a los hombres debe ser parte de la lección de predicación, porque si crees en Cristo, tu vida ya no es la misma. Ahora formas parte del pueblo de Dios, parte de la iglesia. Inicias el proceso y debes bautizarte. Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, estos 3,000 nuevos miembros formaban parte de la iglesia y todos perseveraban en la enseñanza que hacían los apóstoles, la misma que ahora tenemos compilada en la Biblia, en la comunión unos con otros, que nosotros lo cumplimos al congregarnos e interesarnos por la vida de otro hermano. También hacían memoria de lo que Cristo hizo por cada uno de ellos en el partimiento del pan, que ahora la conocemos como la Cena del Señor. Y también perseveraban en las oraciones, que son nuestro medio de vivir la comunión eterna desde ahora con Dios. Y la manera de hablar con Él, contarle nuestros miedos, nuestros dolores, pero también nuestras alegrías y sueños. Dios mismo vive en nosotros. Este hecho es sumamente sorprendente. Es una fiesta solemne diaria, poder compartir con Él nuestro caminar en este mundo.